planteamientos importantes en la mañanera. Le pido al equipo que nos grabe. Mire, ha causado mucha controversia que hayan despertado a la momia, que hayan resucitado a la momia para que se pusiera a decir pendejada y media como de costumbre. El cardenal Juan Sandoval Íñiguez es conocido pues, desde siempre, es recordado, conocido por sus comentarios infames, por sus planteamientos muy a la Denise Dresser. Y ahora voy a utilizar este ejemplo porque Denise Dresser durante mucho tiempo hizo los comentarios que hoy ofenden mucho a los mexicanos en cuestiones de clasismo, racismo y, por supuesto, misoginia. Durante mucho tiempo Dresser hizo sus comentarios misóginos, racistas, clasistas, y nadie le dijo nada porque era la gran autoridad del Colmex, la gran autoridad del ITAM y la gran autoridad pseudointelectual que aparecía ahí en las mesas de Televisa. Pero tan pronto llegan las redes sociales de golpe, tan pronto podemos salir nosotros a decir, oigan, pues esta mira de intelectual no tiene nada, sí podrá tener su academia y sus estudios, pero es una pobre ignorante y una racista. La situación cambió y hoy, bueno, pues ¿quién respeta a Denise Dresser? Vimos cómo fue cuestionada aquella vez que fue al Zócalo capitalino. ¿Se acordará usted de esas imágenes, esos gritos y el baño de pueblo que tuvo hace un par de años, si no me equivoco? Bueno, pues es el mismo caso de Sandoval Íñiguez. Sandoval Íñiguez es un señor que ha estado pues en las más altas esferas de la Iglesia mexicana desde siempre, también perteneciente a una de esas familias de alto pedorraje, y desde siempre ha hecho comentarios muy infames, muy pasaditos de tono, muy, pues, además, muy políticos, a sabiendas de que en México está prohibida la interferencia de los clérigos, de los representantes de las iglesias, de los religiosos, en cuanto a la política. Está prohibido, no puede ser así. Y en estricto sentido, pues también está en la Biblia, ¿no? Al mismo Cristo, cuando llegaron fariseos, como Sandoval Íñiguez, que oye, eso es lo que es él, ¿no? Es la representación actual de lo que en tiempos bíblicos, de cuando nuestro Señor Jesucristo existió, era un fariseo, pues hoy es alguien como Salvador Íñiguez, un clérigo político, hipócrita y cínico. Eso es lo que es, ¿no? Cuando llegaron esos fariseos con Cristo a preguntarle si él iba a pagar impuestos, tratar de meterlo en un contradimento con el pueblo judío en aquel entonces, que obviamente tenía serios problemas con el Imperio Romano, por aquellos que estaban pues apoyando al Imperio Romano, a los que estaban en contra, a los que se estaban estaban intentando rebelarse ante ellos, como el mismo Barrabás. Esta es otra historia, ¿no? En este tipo de circunstancias, señoras y señores, llegan con Cristo y le dicen, oye, pues tú ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Jesús? ¿Pagamos o no pagamos impuestos? Tratando de hacer que cayera en el 4, ¿no? Y pues el Creador, el Redentor, les responde, pues, a ver, estúpidos, denle al gobierno lo que es del gobierno, pero en cuestiones religiosas, en cuestiones de creencias, pues ese es otro mundo, cabrones, ¿no? Y nada, Dios lo que es de Dios, así de sencillo. Ahí está, ¿no? Tanto la religión como la política queda clara esa división que debe de haber. Cuando no hay una división entre la política y la religión, es que se dan las serias confrontaciones humanas, porque yo quiero insistirle hasta el cansancio, con mucho respeto para su religión, para su creencia. Quiero decirle que yo también soy católico por costumbre, por tradición, por familia, pero estoy convencido de que las religiones son construcciones sociales, humanas, algo que nos inventamos como humanidad. Nuestro amor por Dios es distinto. Nuestra realidad en cuanto a Dios, para los que creemos, es distinta. Y también, en el caso de los agnósticos y ateos, bueno, pues ellos también, ¿no? Tendrán que entrar en este tipo de circunstancias. Pero fíjese,
Durante mucho tiempo se ha intentado utilizar a la religión como una forma de control de masas. Y ministros religiosos han tenido mucho que ver en cuestiones políticas, se lo insisto yo hasta el cansancio, a lo largo de los tiempos y en todas las sociedades. Europa se enfrentó a guerras genocidas debido a la religión. Esa es una circunstancia real. Ahí están, miren, empezando por las cruzadas, luego la ortodoxia, etcétera, etcétera. Eso es una realidad. México se enfrentó a una guerra civil precisamente cuando el presidente Juárez intentó dividir, mover, quitar a la religión del Estado. Imagínese usted. Por eso es que la línea tiene que estar siempre muy bien dividida entre uno y otro. Y si algún padrecito, algún cura, un pastor, un reverendo, un ministro religioso quiere dar un comentario, quiere hacer un comentario político porque pues es libre de hacerlo. En todo caso, como ministro religioso que debe de estar a favor de lo bueno, que debe de buscar lo que es positivo, lo que es justo, lo que es veraz, pues tendría que estar del lado correcto de la historia. No puede ser como este señor, esta momia infame que constantemente mete la sotana a la política y ha hecho y deshecho en su vida, y diciéndole a usted que no vote por el régimen actual porque son comunistas. Pues, ¿de dónde son comunistas? O sea, ¿de cuándo? ¿Usted verdaderamente que vive en México se enfrenta al comunismo? ¿Usted hace filas para adquirir la comida, la ropa, el calzado que tiene? ¿Verdaderamente usted vive en un estado comunista en estos momentos? Dígamelo, porque si es así, mire, dejamos los micrófonos de sin censura y mejor permitimos que el cardenal Sandoval Iñiguez diga sus pendejadas. Escuchemos una vez más un poquitito de cómo este, pues, supuesto ministro religioso llama a que la gente vote por Xóchitl Gálvez. Si ganan los que están en el poder, se viene el comunismo, ténganlo claro. Se viene el comunismo con todos los males que trae consigo. Falta de libertad, se arruina la economía, se combate la religión y se empobrece a los pueblos como está Cuba o como está Venezuela, que era un pueblo muy rico, o Nicaragua. Hay una iniciativa muy importante, muy valiosa, que tiene su origen en la Sagrada Escritura. Cuando iba a entrar el pueblo de Dios a la tierra prometida, Dios mandó que además de todo, infame, mete la Escritura, mete a la religión, tratando de justificar su llamado infame, ¿no? Yo se lo digo, si van a opinar los ministros religiosos, háganlo por cuestiones propositivas, no a favor o en contra de un político, Cuiden de su rebaño. Como, mire, con mucho respeto lo digo, como lo hace un hombre muy congruente que tengo aquí a mis espaldas, y ahí lo tengo en la foto, como el padre Alejandro Solalindo, como el mismo Papa Francisco, al hablar de esta religión. Hay tantas religiones, tantos representantes y tantas representantes que verdaderamente están pendientes de su rebaño. Ahora bien, a mí me parece que es una circunstancia a considerar que la Secretaría de Gobernación debería de actuar de inmediato, que este señor tendría que ser sancionado de inmediato. Debió haber sido sancionado hace años, de verdad, ¿no? Pero, pues ese es Toño Ruiz. No sé qué opina usted. El presidente López Obrador no opina lo mismo. El presidente López Obrador hasta se burla de ellos, ¿no? O sea, hoy en la mañanera se lo planteó también ahí Montesinos, Carlos Montesinos, le habla de este llamado a votar por los que están en contra de los que están en el poder y ya bla, bla, bla. Y el presidente dice, no quiero entrar en polémica, pero pues yo lo que hago con estos sujetos es ignorarlos y minimiza la injerencia de la iglesia en la política. Pero señor presidente, con mucho respeto, hombre, pues usted todo el tiempo anda diciendo que la historia es la gran maestra de la vida, que
pues, ¿cómo decirlo? Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla al citar una y otra vez a Cicerón. Dese cuenta de la historia del mundo, de la cantidad de infamias que se han cometido en nombre de la fe. Dese cuenta, presidente, con mucho respeto se lo decimos. Por ejemplo, en cuestiones mexicanas, ¿cómo es que lo que le dio en la torre a los generales revolucionarios es que quisieran prohibir la religión en su momento, como lo intentó hacer Plutarco Elías Calles? Dese cuenta, señor presidente, este señor sigue teniendo mucho poderío y mucha influencia entre muchos feligreses de la fe católica, y de verdad tendría que ser sancionado el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Pero escuchemos lo que plantea el presidente López Obrador. Que quedan nada más 2 compañeros, nos va a alcanzar. Carlos Montesinos. Tal. Buen día, señor presidente. Muchas gracias. Carlos Montesinos, Reporte Índigo. En primer lugar, preguntarle, el día de ayer, o bueno, esta semana, usted comentó sobre el Estado laico, la libertad religiosa, y también en defensa de esto, después de esto, el arzobispo emérito de Guadalajara, Sandoval Íñiguez, emitió un video llamando a no votar por quienes están en el poder. No dio nombres ni de candidatos ni de partidos, pero lanza las mismas advertencias que ya ha hecho en el pasado, haciendo menciones del comunismo y de la persecución religiosa, el colapso económico, etcétera. Menciones que ya han acarreado consecuencias electorales en el pasado. En 2021 esto ocasionó la repetición de la elección en Tlaquepaque. Primero, pues conocer la postura de su administración como jefe del Estado mexicano, y segundo, pues saber si habrá alguna sanción por parte de la Secretaría de Gobernación teniendo en cuenta este antecedente. Pues no entrar en polémica, ser respetuosos. Y como lo hemos dicho durante mucho tiempo y además lo hemos puesto en práctica, respetar todas las creencias religiosas y respetar también a los no creyentes, respetar a todos y que haya libertades. No engancharnos en polémicas, y más cuando tiene que ver con las iglesias, las creencias. El Estado laico significa libertad de creencias, libertad religiosa. Es nada más que no predomine una sola religión, que se respete a todos, a católicos, evangélicos, a quienes practican las distintas religiones y a los no creyentes, y no meternos en eso. No tiene ningún caso. Les voy a comentar algo, pero no con el afán de ahondar en el asunto, sino nada más para entender cómo se pueden evitar estas polémicas que son innecesarias. Resulta que
Y además lo hago porque somos todos mayores de edad y somos ciudadanos muy conscientes los mexicanos. Resulta que el cardenal de Guadalajara, en ese entonces, todavía en activo, cuando el 2006, esto lo pueden ustedes constatar, porque yo no digo mentiras, aparece en los documentos que dio a conocer Assange. ¿Cómo se les conoce a los documentos? Wikileaks. El Wikileaks. Entonces aparece en esos documentos del gobierno de Estados Unidos un informe sobre una reunión que tuvo el embajador de Estados Unidos en Roma con el señor cardenal, al que haces mención. Sí, Sandoval Íñiguez. Sí. Entonces, se reúnen y lo que informa el embajador de Estados Unidos en el Vaticano es que el cardenal le pide en el 2006 que intervenga a Estados Unidos para evitar que yo llegue a la presidencia, porque yo, según él y como se decía entonces, era un peligro para México. Entonces existe el documento. Se dan a conocer todos estos documentos por lo que está preso Assange, al que quisiera yo ver en libertad, porque es una injusticia lo que están haciendo con él, porque todos esos documentos los difundió el New York Times, lo dieron a conocer los periódicos más famosos del mundo, y al final a quien castigan, que ya lleva años en la cárcel, es Assange, y a todos los demás los exoneran. Y qué bien, ¿no? Porque sostienen que ejercieron su libertad de expresión, de manifestación, pero con Assange no aplicaron el mismo principio. Yo espero que lo liberen, porque es tener como en prisión la libertad. Bueno, cierro el paréntesis para seguirles platicando. Que cuando se da a conocer esto, pues es un escándalo. Porque no solo
eran políticos, sino en este caso jerarcas de una iglesia. Entonces, como yo recorro todo el país, me toca ir por esos tiempos a Jalisco. Ahí está. En el número 4. En el número 3. Ya lo del peligro de 2006. Y eso que no íbamos a hablar. Pero todo esto ayuda mucho. Bueno, el caso es que voy a Jalisco y están todos los periodistas, ¿no? Esperándome para que yo declarara y que yo me confrontara con el cardenal. Y dije que no iba yo a entrar en polémica y que además no me constaba. Pero en ese entonces no respondí y ahora tampoco respondo. Porque uno es a veces dueño de su silencio y rehén de lo que expresa. Entonces, vamos a dejar así. De ese entonces a la fecha han cambiado mucho las cosas en el país. Y pero, a todos modos, querido presidente, lo digo así, querido presidente Andrés Manuel López Obrador, no cambia mucho tampoco la fe de las personas, aunque no somos estúpidos, eso sí. Como hace rato nos lo ha planteado una y otra vez Gelito Reséndiz, una de nuestras muy queridas radioescuchas, como usted, querido público consentidor, ella se identifica ampliamente con la fe católica, la fe de sus padres, pues no se deja engañar por esos curas que quieren meter la sotana en la elección. No somos estúpidos tampoco, ¿no? Pero, pues allá afuera habrá gente que le haga caso a Sandoval Íñiguez. No solamente a él, hemos mostrado aquí en Sin Censura una cantidad exorbitante de homilías en la que varios curas, en medio de mentiras, pues hacen llamados a la política. Bueno, pues ahí queda. Le pido al equipo